Hay decisiones que se toman en una sala de reuniones y otras que se toman con el ruido de fondo de un conflicto real. Hoy en Smart Decisions nos adentramos en una trayectoria poco habitual, la de alguien que empezó contando la realidad desde el terreno de juego, el terreno de juego de la guerra, esa que nunca ha dejado de estar de actualidad. Nuestra invitada ha estado en Irak, en Líbano, versátil como pocos periodistas. Hoy contribuye a construir el contexto y fomentar las relaciones de quienes toman decisiones. Su carrera se ha edificado combinando comunicación, poder público, tecnología y seguridad, donde decidir no consiste solo en elegir la mejor opción de todas las que tengamos delante, sino que debe anticipar escenarios y asumir consecuencias futuras. Silvia Gamo es periodista de formación, con experiencia en medios como Onda Cero, Europa Press o la revista Tiempo, donde vivió de cerca escenarios complejos en lugares como os narraba, Irak, Líbano, Bosnia o Turquía. Más tarde daría el salto al corazón de la administración, como asesora del ministro de Economía, Luis de Guindos, y después como directora de comunicación en Red.es, en plena transformación digital del país. Hoy Silvia lidera la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, un espacio donde convergen industria, conocimiento, sector público y privado, así como capacidades estratégicas. En este episodio hablamos de intuición frente a evidencia, de cómo se decide bajo presión, de los errores que marcan y de los aprendizajes que permanecen, pero también de soberanía tecnológica, de talento y de las decisiones que marcarán el futuro. Porque cuando el entorno es complejo, decidir bien no es una opción, es una responsabilidad, es inherente al propio hecho de decidir. Dicho esto, vamos a recibir a Silvia, que ya está aquí en la puerta esperando. Pues bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, por acercarte a Tremendo Estudio y compartir tu tiempo para hablar de ti, para hablar de decisiones, de cómo ha sido tu bagaje, tu recorrido profesional, cómo estudiaste la Complutense, Universidad Leipzig, tus estudios en CSDN, en la Escuela de Guerra, tu paso por Onda Cero, Europa Press, por la revista Tiempo, con nuestro amigo Fernando, ¿verdad? Sí. Y como directora también de Red.es, directora de comunicación, también tu tiempo con el ministro de Guindos, el ministro de Economía, Industria y Competitividad. Y digo que Silvia es interesante para el programa porque reúne una mirada excepcional sobre cómo se toman decisiones cuando se combina comunicación, sector público, tecnología, infraestructuras críticas, soberanía, ciberseguridad. Su paso por zonas de conflicto como Irak o Líbano sugiere un rasgo destacado de curiosidad, temple y capacidad para trabajar de cerca la complejidad real, no solo desde un despacho. Y no lo digo yo, lo dice la IA. ¿Qué te parece? Pues impresionante, a partir de ahora solo puede bajar la entrevista porque con esta presentación que me has hecho lo tengo muy difícil para estar a la altura. Acierta la IA. Sí, bueno, no lo sé si acierta. Yo creo que lo que estamos ganando con la IA es un resumen de las cosas muy preciso para algunas, para determinados momentos, pero también perdemos las referencias, que nosotros como periodistas, a mí eso me preocupa mucho, que te dé resumen sin saber de dónde han salido esas referencias, y a mí me inquieta y a la vez, también me parece maravilloso que de repente metas 3 palabras y te puedan decir, o 2, en este caso nombre y apellido, y te pueda dar una definición de lo que es la trayectoria de una persona, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar comunicación, ciencia de la información? Pues me acuerdo cuando acabé, entonces era BUP-COU, en mi época, y no tenía muy claro hacia dónde dirigirme. Estaba claro que eran humanidades, me gustaban mucho más las letras que las ciencias, aunque las matemáticas me gustaban mucho, pero me gustaba todo y nada a la vez. Es decir, quería saber de todo y era muy difícil de repente decidirte por algo solo, ¿no? Por una carrera como historia, por una carrera como filología hispánica, porque también me gustaba la filosofía o me gustaba el griego, en fin. Entonces pensé, si eres una persona curiosa que no te decides por nada, igual periodismo puede ser una buena opción, porque al final es saber de todo y de nada a la vez, ¿no? Y por eso estudié periodismo, por eso me decidí. ¿Qué esperabas de la profesión que te encontraste? Pues la carrera me decepcionó un poco, aunque creo que me ayudó muchísimo.
me ayudó mucho a amueblar la cabeza, como se suele decir, a estructurar y a tener unos conocimientos que no tenía. Ujú. Pero es verdad que uno cuando estudia periodismo lo primero que piensa es que va a haber un plato de televisión nada más entrar a la carrera o a un estudio de radio y demás. Yo estudié en la Universidad Complutense y bueno, eso llegó y llegó con las prácticas y me ayudaron mucho esa falta de recursos al final que teníamos en la universidad, porque éramos muchísimos, pues te ayudaba también a buscarte la vida fuera de la universidad y seguir en contacto con los medios de comunicación, con prácticas y demás, ¿no? Em, Creo que en ese momento no eres muy consciente, estás más en aprobar la carrera, en que te den becas para poder ir a estudiar fuera, en conseguir contactos en los medios de comunicación, en ver cómo realmente trabaja un profesional, que en la carrera en sí misma. Eso es a veces que tenemos mucha presión cuando hacemos las cosas, ¿eh? En los trabajos y en los estudios. ¿Recuerdas una primera decisión profesional trascendente? Sí, o sea, y tuve claro que desde el minuto uno había que hacer prácticas en los medios de comunicación fuera de la universidad, porque éramos muchísimos y si no, era muy difícil encontrar trabajo. Y decía, si me paso aquí 5 años esperando y dedicándome solo a la carrera, cosa que ni va en mi personalidad, ni económicamente tampoco lo hubiera podido hacer, ¿no? Aunque siempre estudiaba con beca y tenía la exigencia de sacar buenas notas para que al año siguiente me dieran la Mm, beca, ujú. pero sí que tuve claro que desde el minuto uno había que buscarse la vida con prácticas en los medios de comunicación, muchas veces de manera gratuita y otras veces eran pagadas, pero eso fue la primera decisión que yo creo que tomé nada más llegar a la universidad. Ajá. Radio, tele, prensa, ¿te resultó complicado decidir? No, a mí me gusta mucho escribir, me ha gustado desde pequeña escribir, me gusta mucho y de hecho lo sigo haciendo siempre que puedo. Y tenía claro que periodismo escrito, eso seguro. Mm. Y luego descubrí la radio, que para mí era bueno, pues nunca había pensado que quizá todo el mundo iba a radio tele, ¿no? Como que el periodismo escrito a lo mejor era más, menos famoso, menos, en mi época menos demandado, ¿no? Atractivo. Ujú. Atractivo, exacto. Pero la radio, había una radio en la universidad que era Radio Complutense y hacía un programa de radio con una compañera que hablábamos de rock y de planes de fin de semana. Ajá. Y descubrí la radio, descubrí bueno, es que es un medio potentísimo, que te enfoca mucho en el mensaje sin distracciones, que puedes incluso compatibilizar con otras cosas en tu vida, ¿no? Y me parece mágico, me Ujú. parece, no sé, no me podría quedar con ninguno de los tres y ahora también con el medio que hemos incorporado que es Internet o redes sociales o bueno, periodismo digital, Sí. pero la radio creo que tiene algo mágico que engancha. Sin duda, sin Sí, duda. Yo un enamorado sí, ¿no? igual de la radio. Compartimos, micro en Sí, Onda Cero, sí, y bueno, compartimos hasta amistades con Fernando Rueda, sí. Fue ¿no? mi primer Cuando jefe estuviste en Fernando Rueda en la revista Tiempo, o Tiempo. sea que sí, sí, Ujú. sí. ¿Cómo acabas en Tiempo? Pues Esos pasos que das hasta sí. llegar bueno, a toda la materia de defensa. Sí, cuando acabo la carrera, ese mismo año pues la carrera en 5 años entonces, entré en el 96 hasta el 2001, entonces en 2001 ofertaron prácticas en la revista Tiempo y yo me presenté y me Ujú. cogieron. Estuvimos todo el verano trabajando y cuando llega pues el momento de la despedida, septiembre, octubre, bueno, pues es toda la guerra ¿os acordáis de Osama Bin Laden y demás? Todo el follón con Irak, Estados Unidos y demás. Ujú. Entonces, había mucho, mucho trabajo en la revista. Y recuerdo una conversación con mi redactor jefe, con mi jefe entonces, que era Fernando Rueda, y le dije, yo creo que si a vosotros os parece bien y os gusta, yo podría hacer información de defensa, que era una información en la que él era especialista, pero que como ya ocupaba las labores de redactor jefe, no podía ocuparse. Entonces me acuerdo planteárselo y que a él le pareciera bien. Al principio empecé a colaborar puntualmente, pues cuando se necesitaban por los reportajes y demás, y luego ya me contrataron Mm. y empecé a hacer información de defensa como periodista ya en la revista Tiempo como redactora. Irak, Líbano, Turquía, escenarios muy actuales, Sí, pero que nunca han dejado de estar de actualidad, sí. decíamos en la introducción. Lamentablemente es un contexto geopolítico, la historia a veces es tozuda, ¿no? Y se repite y son conflictos no resueltos y vuelven una y otra vez. Yo me acuerdo que en aquel entonces, bueno, empecé haciendo defensa y además tuve suerte porque me apoyaron enseguida para que hiciera el curso de defensa nacional y eso es muy bueno porque te adentra y te hace conocer las Fuerzas Armadas de una manera que desde fuera es muy difícil de conocer, ¿no? En el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional, el CSDEN, y además ahí tienes la posibilidad de compartir curso con senadores, con diputados, con jueces, es decir, con una alta representación de la administración pública y de la sociedad
que te cambia, ya te empieza a cambiar la visión, porque si no, como periodista, muchas veces tú estás especializado en algo, pero no tienes acceso a todo el mundo, ¿no? Ujú. Ese curso para mí fue un antes y un después. Y luego, además, a raíz de ese curso, yo empecé a viajar mucho con las tropas. Fuimos a Irak, al buque Galicia, que estaba en un Casar, que fue el buque que desplazó en aquel entonces el gobierno, siempre viajando con las tropas. Esto me gusta decirlo porque no tiene nada que ver ser corresponsal de guerra, que mi respeto y admiración absoluta y la valentía que tienen esos profesionales a ir con Ujú. las tropas, Ujú. dentro de que todo el mundo tiene riesgos, lógicamente porque vas a un escenario de conflicto, Ujú. pero vas siempre con las Fuerzas Armadas y eso es distinto, Ya, ¿vale? vas empotrado Exacto, eso es, con las Fuerzas eso Armadas. es. Em, ¿Habías pensado en alguna ocasión que ibas a acabar Nunca. dedicándote a la defensa? No. Nunca, nunca, nunca en mi familia nadie tiene nada que ver con la defensa, ni con los militares, ni tengo familia militar, ni había tradición militar. De hecho, bueno, mi padre obviamente sí que hizo la mili en el Ejército del Aire, en cuartel general aquí en Madrid, pero mi hermano, por ejemplo, no. O sea, en fin, todo mi entorno era pues objetor de conciencia o algo similar. Ujú. Nada que ver. Pero yo creo que lo que intento ahora, incluso desde la posición en la que estoy, es que la gente se acerque a las Fuerzas Armadas y a la defensa sin prejuicios, con una mentalidad abierta. Ujú. Porque yo creo que en el momento en que tú vas así, puedes realmente conocer lo que son las Fuerzas Armadas y lo que es la defensa. Y eso es lo que hice yo en ese momento, en que un poco ir, ¿por qué no? Si hay un hueco aquí, no, ¿por qué no lo vamos a cubrir? Y luego, bueno, pues el tiempo dio la razón, ¿no? Porque se puso la situación geopolítica muy complicada y es verdad que vino muy bien tener un redactor de defensa en la revista. Ujú. Nos has hablado del tema personal, ahora un poco un perfil, esa relación con las empresas. Has mencionado corresponsales de guerra. Bueno, no sé, has vivido la evolución de los medios de comunicación desde que acabaste la carrera hasta hoy. ¿Cómo ves la evolución de los medios de comunicación? Pues cerrando corresponsalías, es decir, ¿crees que está peor ahora la situación para un Yo creo periodista? que en nuestra generación ha vivido con el periodismo un cambio en el periodismo muy grande. Estamos en transición, es decir, hacia un modelo de papel tradicional donde ahora mismo todo es digital y es inmediato. Y eso es muy difícil. Es muy difícil para los medios obtener financiación que promuevan un periodismo de calidad, sin la publicidad y sin las empresas. em, con una sociedad muy ideologizada y muy politizada y muy Polarizada. radicalizada, Ujú. eso es. Yo creo que eso también con los lectores también tienes que adaptarte, porque al final tu público tradicional está cambiando, se está haciendo mayor y estás incorporando generaciones nuevas que ya tienen otra manera, no me gusta la palabra consumir, pero es así, otra manera de consumir los medios de comunicación y de informarse, ¿no? Lo mencionábamos al inicio de la entrevista con el tema de inteligencia artificial. Ahora todos ya nos informamos por la inteligencia artificial y hemos dejado de ver de dónde viene esa información y cómo se han obtenido esos datos. Ujú. Cosa que para el periodismo es la base, que tú sepas qué fuentes, contrastar las fuentes. Entonces, ese modelo de periodismo tradicional está cambiando y están cambiando las empresas que realizan periodismo. Entonces, yo creo que, no sé si, no me gusta decir mejor o peor, creo que estamos en un cambio y que todavía no ha finalizado esa transición en los medios de comunicación y tenemos que ver el modelo final. Ujú. ¿Y tu labor de comunicación en la administración? Bueno, ¿qué escollos encontraste? ¿Cómo desarrollaste tu profesión en la administración? Tanto en la posición en el Ministerio de Economía y luego, pues, no, pues posteriormente en Red.es. Entonces, yo creo que he tenido la fortuna de trabajar con grandes profesionales siempre, tanto en el Ministerio de Economía como luego en el Ministerio de Industria, como de Transformación Digital, que es ahora, porque Red.es pasó, o sea, primero en Economía, que estuve en el gabinete del ministro, pero luego desde Red.es he estado en dos ministerios con dos gobiernos distintos y yo creo que es una visión en la que me he encontrado siempre grandes profesionales, donde me han hecho muy fácil la comunicación, donde tienes que entender, eso sí, yo creo que tienes que entender el sitio y la posición en la que estás. No es lo mismo la administración pública que un medio de comunicación. Y yo creo que hay grandes profesionales en altos profesionales de la administración pública. Tenemos que estar muy orgullosos de ellos. Es gente con muchísimo valor. Cuando también se denosta mucho la administración pública, yo he tenido la suerte de encontrarme con altos funcionarios del Estado, abogados del Estado, técnicos, economistas del Estado,
tags, en fin. Y esos son perfiles, aparte de muy inteligentes, muy valiosos, que hacen que todo funcione, ¿no? Y que nuestro día a día funcione sin que nosotros muchas veces sepamos que funciona y todo lo que hay detrás. Entonces, la comunicación siempre me la han hecho fácil, han confiado mucho siempre en la labor que hacíamos y no puedo decirte que haya sido difícil, incluso en momentos que han sido difíciles, porque cuando yo entré en el Ministerio de Economía era el año 2012. O sea, que estábamos en plena crisis económica, con un Eurogrupo y un Ecofin muy difícil, con unas medidas económicas de austeridad muy, muy tremendas. E incluso en esos momentos siempre había una gran profesionalidad en los equipos con los que yo he trabajado. Y la toma de decisiones, donde se toman las decisiones, no sé, de manera más rápida y ágil, sector público, sector privado. Yo creo que en el sector, yo no creo que sea el sector público o sector privado. Creo que es la circunstancia la que te obliga muchas veces a tomar decisiones de una manera rápida o a tener un tiempo para poder pensar en esa decisión y cuál es la mejor decisión. Hay veces que la circunstancia te obliga, pero en un medio de comunicación, porque al día siguiente tienes que publicar un artículo, por ejemplo, pues tienes que tomar una decisión rápida con la información que tienes. A veces aciertas y a veces no. Y en la administración pública pasa lo mismo. Es decir, si salta una noticia o se toma una decisión o en el Eurogrupo Ecofin, que te ponía ahora el ejemplo, ¿no? Tienes que tomar decisiones rápidas también. Creo que es más cuestión de la circunstancia y que tú estés preparado para tomar esa decisión y tener la calma cuando la tienes que tomar rápida y tener también la energía suficiente para cuando la tienes que tomar lenta o tienes más tiempo para pensarlo, pero tampoco demorarla, ¿no? Que mucho tiempo a veces no es sinónimo de mejor. Pregunta estrella de Smart Decisions. ¿Cuál es el peso en tus decisiones de la intuición versus la evidencia, los datos? Yo creo que soy una persona bastante intuitiva, pero porque la intuición en el fondo son datos, ¿no? Tú sabes que nuestro cerebro, cuando estás hablando, cuando estás percibiendo información, está almacenando un montón de información que tú no eres consciente, sino es inconsciente, pero está almacenada en tu cerebro. Eso es la intuición. En el fondo tú dices, ¿por qué tengo la sensación de que esta persona, ¿no? Muchas veces con las personas nos pasa, de que esta persona es de fiar o esta otra persona no es de fiar? Pues porque hay un montón de señales que el cerebro va procesando, físicas, de gestos, auditivas, etcétera, y esos también son datos, que no se nos olvide. Pero sí que es verdad que muchas otras veces tienes que tomar, pues por ejemplo, en la actual posición que tengo como directora general de la Fundación Círculo, pues hay muchas veces que pasan las decisiones económicas o que tienes que ponderar, ¿no? Que, pues, si estás trabajando con el sector público, con el sector privado, pues que es mejor en ese momento, ¿no? No solo puede pesar la intuición. ¿Decisión difícil que hayas tomado que tuviera una repercusión personal? Pues yo creo, fíjate, la decisión más difícil que tomé fue dejar, entre comillas, el periodismo activo, que es cuando dejó la revista Tiempo para irme al Ministerio de Economía. Para mí fue un antes y un después porque suponía abandonar la profesión. De hecho, yo no he vuelto a ejercer de periodismo, aunque sigo siendo periodista porque creo que eso nunca se deja, ¿no? Pero ya, claro, ya era otra etapa, ya era comunicación y luego después ya fue gestión y luego ya fue direcciones generales. O sea que ya estaba claro que esa decisión iba a marcar un antes y un después en abandonar lo que yo había elegido y era la profesión de periodista y luego después abandonar un medio de comunicación que me había dado todo después de 12 años. Yo pasé 12 años en el Grupo Z, en la revista Tiempo, y bueno, esa transición al Ministerio de Economía, donde no era tampoco mi especialización, aunque había hecho información económica, fue una decisión difícil, en lo personal y en lo profesional. Pero analizas y fue acertada. Fue acertada, sí. ¿Alguna decisión que fue un error? ¿Alguna decisión que fue un error? Pues quizá, yo creo que a lo mejor... te refieres en el tema profesional también, ¿no? Sí, sí. Pues igual alguna práctica de comunicación que hice en su momento, que la hice de manera gratuita y que a lo mejor teníamos que haber exigido, pero claro, esto lo sabes con el tiempo. Esto cuando eres un becario con 20 años, lo único que quieres es aprender y lo demás te da igual, ¿no? Pero fíjate, tampoco creo que de todo se aprende. No hay decisiones erróneas. Creo que lo máximo que te puede pasar es que aprendas algo y ya está. ¿Sabes? El año en Alemania también fue un año duro y volvería a hacerlo una y otra vez. O sea, que creo que de todo se puede aprender y que además hay salida. Cuando te has equivocado y reconoces que te has equivocado y dices, por aquí no va a ser, siempre puedes decir, ¿por dónde va a ser ahora? Ayer leí una frase que me gustó muchísimo, que era, el GPS no dice te has equivocado, sino que recalcula tu ruta. Sí. Y me parece fantástica, porque al final creo que es eso, cuando tú ves que esa dirección no es, lo que hay que hacer es recalcular la ruta. ¿Qué decisiones crees que debería tomar España como país en materia de defensa? ¿Qué decisiones
Se habla mucho en Fundación de la soberanía, ¿no? La soberanía Se ha puesto el tecnológica foco en la nacional. soberanía. Sí. La Fundación Círculo es curioso, lleva desde el 83, que es el año en que se crea. El objetivo fundacional, y está hoy en sus estatutos también, es la soberanía tecnológica nacional. Es decir, que seamos capaces desde España de crear ciencia y tecnología que sea para nuestras Fuerzas Armadas un arma de disuasión, una herramienta de disuasión independiente y que puedan tenerla con seguridad, con calidad, ¿no? Para eso llevamos trabajando con una cadena de ciencia y tecnología que es muy compleja y muy diversa, con tecnologías duales y con muchos agentes metidos para que eso salga. Así, donde tú ves un sistema radar, pues es que hay mucho detrás, desde una universidad hasta empresas, hasta las Fuerzas Armadas, guiando en cómo se quiere y de qué manera se necesita, ¿no? Más que se quiere, que se necesita. En un mundo donde además está todo cambiando y la tecnología está evolucionando de una manera brutal, ¿no? Mm. Em, yo creo que estamos en un contexto político y geopolítico, más bien, desde la Unión Europea, que se están tomando decisiones y que ha habido un cambio muy grande, en un ecosistema que está cambiando absolutamente porque el contexto lo requiere, ¿no? Lo está requiriendo. Desde el informe Draghi, que se publicó, el famoso informe Draghi, por primera vez la Unión Europea pone el foco en que los países miembros tienen que dotarse de sistemas de defensa independientes y que tiene que haber una autonomía estratégica europea. Mm. Y eso hace que los gobiernos dentro de la Unión Europea estén tomando las decisiones, ¿no? Aquí en España se ha aumentado hasta el 2% del PIB el presupuesto de defensa, cosa que hace unos años parecía impensable cuando venimos de recortes, recortes, recortes. Ujú. Claro, es que estamos en un contexto muy distinto, ¿no? Eso está obligando a la industria también a tomar otras decisiones, con los planes de modernización que ha puesto en marcha el Ministerio de Defensa. Va a cambiar mucho también los sistemas tecnológicos que vamos a tener. Ujú. Se requiere tiempo, se requiere herramientas de cooperación y también acostumbrarnos a otros modelos donde hay que cooperar y Ujú. competir Ujú. a la vez. Y hablas de tecnologías. ¿Qué tecnologías van a marcar nuestras decisiones? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial veremos a ver cómo evoluciona, ¿no? Porque también tuvimos un boom hace unas décadas y luego paró. Ujú. Pero yo creo que ahora sí que es imparable. Eso está cambiando no solo los sistemas, sino el modo de operar entre los sistemas, que eso va a ser muy importante. Ujú. Yo creo que ahí es las comunicaciones, la ciberseguridad, las plataformas, todo el tema que tiene que ver con drones y Mm. sistemas antidrón. De alguna manera, bueno, tecnologías disruptivas y emergentes, como hemos dicho ahora, la inteligencia artificial, pero también la cuántica, el espacio. No nos olvidemos que hay una revolución Ujú. con todas las tecnologías del espacio también, Sí. que, ¿no? Estamos mandando satélites continuamente y algo que parecía impensable hace unos años, tú figúrate, estamos hablando de la próxima misión a la Luna Mm. ya para el mes de abril también, en fin. Y luego hay una pequeña parte que se nos olvida a veces, pero que es el RBQ y los materiales, ¿vale? Que es una parte muy importante que a veces queda como desdibujada, pero que yo creo que son tecnologías que también lo van a cambiar Ajá. todo. Y sin duda no hay tecnología, pues eso, disruptiva o decisoria sin el ser humano. Se habla también mucho de talento, ¿no? Que falta, bueno, pues que falta gente joven Sí, que apueste también por este sector, ¿no? Y sí. está encontrando dificultades a la hora de encontrar ese talento. Sí, date cuenta que al final ahí tenemos un déficit de ingenieros, ¿no? Que al final son los perfiles, pero también en formación profesional, ¿no? Los perfiles que se necesitan mucho en el sector de defensa y seguridad. ¿Qué pasa? Que el sector de la defensa y la seguridad yo creo que está cambiando. Habría que ver las encuestas que se hacen ahora y dentro de 4 años está cambiando un poco la visión que se tiene de este sector, pero hasta ahora era un sector muy poco atractivo para los jóvenes, con lo cual los ingenieros y las ingenieras que están trabajando en ese sector pues se van haciendo mayores y no encuentran relevo. Yo creo que está cambiando a raíz de la inversión económica que se está haciendo. Las universidades también están poniendo más el foco en la defensa y la seguridad y esperemos que eso atraiga más talento al sector. ¿Qué le Esperemos. dirías esperemos, qué le dirías a esa joven Silvia que está empezando en periodismo en la Universidad Complutense, en cuanto a toma de decisiones, sabiendo lo que sabes hoy? Mm. ¿Qué le dirías? Mm, ¿Lo has hecho quizá bien? que sí, bueno, quizá que no tuviera miedo. Porque creo que al final vas con mucha presión a las universidades, a los trabajos, ¿no? Y al final yo creo que si tú tienes confianza en ti mismo, te esfuerzas, crees en lo que haces, crees en tus valores, eso te va a llevar siempre hacia un buen lugar. Ujú. ¿Y dónde te ves dentro de 10 años, Silvia? Uf, qué difícil. Me resulta curiosa esa pregunta siempre, porque incluso para mí misma, ¿no? La proyección. Siempre he tenido la suerte, o creo que es una suerte, en la vida que me han ido saliendo las cosas. Quiero decir, nunca he tenido que decir, pues, por ejemplo, cuando estaba en la revista Tiempo,
uy, pues veo aquí un hueco del sector defensa, voy a intentarlo. Cuando estaba ya en la revista, uy, me han llamado del Ministerio de Economía, voy a intentarlo. Cuando estaba en el Ministerio de Economía, uy, pues me ha salido de red.es, ahora tecnología, voy a intentarlo. Y siempre ha sido así a lo largo de mi carrera profesional, incluso ahora en el círculo de tecnologías, ¿no? Donde de alguna manera mi ciclo también se ha completado, ¿no? Empezando con defensa, tecnología y otra vez defensa. Así que estoy un poco abierta a lo que me La separe la visión vida. estratégica, se llama visión estratégica en el Va a ser fondo. eso, va a ser Hay eso. visión estratégica. ¿Qué decisión te habría gustado tomar antes? Mm, ¿Qué decisión me hubiera gustado tomar antes? Es que es muy difícil mirar, o sea, tomar decisiones con el espejo retrovisor, que es un poco lo que estamos tratando de hacer así, ¿no? Si me paro a pensar qué decisión me hubiera gustado tomar antes, pues a lo mejor quizá acortar más mis años de periodismo y empezar antes en comunicación y en la dirección de empresas, que me ha encantado este salto, ¿no? Pero claro, también a lo mejor no hubiera estado lo suficientemente preparada ni madura para haber dado el salto, ¿no? Si no hubiera tenido todo ese bagaje en periodismo que me permitió viajar muchísimo, conocer a muchas personas y ese aprendizaje que te da el periodismo que no lo tiene ninguna otra profesión desde mi punto de vista. Y a los jóvenes que se quieran dedicar, ¿qué consejo les das? ¿Al periodismo? Sí, al periodismo, Bueno, pues que incluso al periodismo y en materia de defensa, en materia de defensa, bueno, que a lo pues mejor no lo contemplan. claro, probablemente no, porque es muy difícil cuando tú te planteas, a no ser que tengas una vocación muy clara y conozcas muy de cerca las Fuerzas Armadas, y la información de defensa es difícil, ¿no? Que lo intenten, que se acerquen a descubrir este sector, el sector de la defensa y de las Fuerzas Armadas, donde hay personas de alto valor que están preparadas para mandar, que están preparadas para ser líderes, con una formación impresionante, idiomas, por supuesto ingenierías, pero oficios, y siempre con un trato de una manera que ya nos gustaría muchas veces en el sector civil dispensar a nuestros iguales, a nuestros superiores y a todo el mundo. Entonces, que se atrevan a descubrirlo, aparte de la labor que hacen, que muchas veces está muy enfocada con muchos tópicos, ¿no? Pero que es una labor muy defensiva, muy por la paz, y creo que hay que descubrirles. ¿Qué es para Silvia una decisión inteligente? Aquella que se toma con tus valores y siempre coherente con lo que tú eres y lo que tú quieres. Genial. Pues es la última pregunta. Ha sido un placer, como siempre, escucharte Muchas y gracias. poder asistir a alguna de los eventos, reuniones que haréis en Fundación Círculo, porque, vamos, salgo de ahí siempre. Es verdad que salgo un poco asustado por la información que se comparte y un poco un futuro que se vislumbra, pero bueno, en el fondo confiamos en nuestras Fuerzas Armadas, por Eso supuesto, es. que están ahí, que están, trabajan. aunque tú mismo lo has dicho, al final a veces pasan cosas y no lo valoramos. Sí, Todo el trabajo que hay detrás de esos trabajan esfuerzos para y la paz y para la trabajan paz. para nuestra defensa. Exacto. Así que muchísimas gracias y nada, puedes llevarte la taza de Muchas recuerdo gracias, muy de tu paso amables, por muy Smart bonita. Decisions y nos vemos muy prontito. Muchas gracias por invitarme, ha sido un Gracias a ti, placer. Silvia.